Corintios 2:11. Amén. Y dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Con esto en mente, no lo cierre, manténgalo abierto y puede tomar su lugar diciendo gloria a Dios. Amén. Vamos a volver a regresar a este versículo. Póngale algo ahí para que no se le pierda. Pero es tan importante el tema. Le he puesto el título Espíritu del hombre. El tema, la importancia de conocer que es necesario tener el Espíritu de Dios y no el del hombre. ¿Okay? Para poder entender esta lección sobre el Espíritu, es necesario de saber que hay un Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Y para qué es el Espíritu? Amén. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses, si usted lo puede apuntar, dice así, lo voy a decir rápidamente, dice 1 Tesalonicenses 5:23, dice que somos formados de 3 elementos. Allí dice que somos formados de 3 elementos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahí están los 3, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Quiero volver a decir la última frase que dice: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es tan importante en ese versículo, que tenemos que guardar estos 3 elementos que existen en nuestras vidas para cuando el Señor venga. Amén. Poniendo eso en mente, también en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, una vez más, y el espíritu, 2, las coyunturas y los tétonos. Ahí eso es la carne, ¿verdad? Las coyunturas y el tétonos, y decían los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Todo empezó en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice: cuando Dios se movía sobre la faz del agua. Y dice que la presencia de Dios se movía en espíritu y andaba sobre la faz del agua. Notemos eso, que el Espíritu de Dios era tan importante y es tan importante. Y notemos en Génesis de que hace el mundo y crea todo lo que ya sabemos, el universo. Pero lo más precioso de su creación fue el ser humano. Amén. Fue usted y fui yo. Amén. El primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva. Lo más precioso que el Señor creó al ser humano. Eso en Génesis 1, 26 al 27 y capítulo 2 al 7, dice allí que a imagen de Dios lo creó. Amén. Al crearlo a la imagen, allí creó la alma. Y luego también dice que lo creó, lo formó de un polvo. Al formar el polvo, ahí es el cuerpo. Y luego dice que sopló en su nariz un aliento de vida, y ahí es el espíritu. Aleluya. ¿Ok? ¿Todos estamos bien hasta ahorita? Amén. Hasta este punto, el Espíritu de Dios estaba en el hombre. Se jugaba con el hombre, caminaba con el hombre, hablaban juntos con el hombre que era Adán. ¿Ven? Se gozaba Adán en la presencia del Señor porque el Espíritu de Jehová estaba con él. Aleluya. Amén. Era tan hermoso ese sentir de Adán con Dios, porque era el primero
y era el único que le dio algo más que a los otros seres vivientes: su espíritu. ¿Ok? Cuando menciona en Génesis 2:17 que Dios le dice a Adán y que no comiera de esa fruta, le prohíbe comer de esa fruta, y todos sabemos, amén, de ese árbol, que no debería de haber que comer, y si al comer ellos morirían. Alright, morirían si comieran allí. Pero sabemos qué sucedió en esa historia, que a la serpiente viene y ataca a Eva y la engaña y le dice: mira qué tan hermosa es esta fruta, tan buena es esta fruta que te voy a dar para que comas. Y le dice Eva: no, pero es que Dios dijo, que nos mandó que no, que si comiéramos, y al momento que comiéramos íbamos a morir. Y ya sabemos que le dice: no morirás. Es que Dios sabe que al momento que tú comas vas a ser igual que Él, sabiendo el bien y el mal. Aleluya. Y se lo come. Amén. Y invita a su esposo, a su pareja, a Adán, a comer de esa fruta. Ahora, al punto de comer esa fruta, sucede algo, que viene la separación y la muerte. Recordemos que el Espíritu de Jehová estaba en Adán, y hablaban y caminaban juntos, y notamos que hubo una muerte allí, porque sale Dios y dice: y lo ando buscando. Y andaba buscando a Adán. ¿Cómo es posible que lo buscara? Porque algo había sucedido. Algo está aquí, algo está desconectado, no está bien. Hay una separación entre el hombre y Dios. Cuando come esa fruta, se muere la comunicación entre el hombre y Dios, y hay una separación, que hasta aún Adán y Eva se avergüenzan de estar a la presencia del Señor desnudos. Y entonces le dicen: oye, ¿cómo es que te das cuenta que estás? Es que ¿acaso tú comiste de la fruta prohibida? Amén. Gloria a Dios, un gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, cuando muere el hombre por haber comido, muere su relación con Dios. El Espíritu de Dios sale de él. Pero como sabemos que el Espíritu en la función del cuerpo es para dar vida, queda el espíritu del hombre. Pongamos eso en mente, porque lo vamos a comprobar cómo es que es el espíritu del hombre. Queda el espíritu del hombre para dar vida al ser humano. Pero el espíritu del hombre anda buscando algo más. Amén. Y podemos notar cómo es que el Espíritu de Dios ya no estaba en el hombre, porque todo el Antiguo Testamento se habla cuando el Espíritu de Dios caía sobre aquella persona. Y por ejemplo podemos mencionar a Saúl cuando dice: y cayó el Espíritu sobre Saúl y comenzó a profetizar con los otros profetas. O también cuando dice: y cayó el Espíritu sobre David y comenzaba a danzar. O cuando dice: cayó el Espíritu sobre Sansón y una fuerza venía sobre él. Amén. Amén. Pero hasta ese entonces el Espíritu no moraba en el ser humano, solamente venía a visitar, venía porque aquella persona estaba recta delante de Dios, pero no había esa morada porque había quebrado con Adán.
Y también podemos notar de que Moisés miraba la gloria de Dios, pero era el Espíritu de Dios que salía sobre aquel monte. Y también nos recordamos en la arca del pacto, donde se menciona de que el Espíritu de Jehová estaba dentro del arca. Y había un tabernáculo, en otras palabras, había una iglesia, por decir, un tabernáculo donde se dividía en tres partes. Y la primera parte, a las personas normales como usted y yo podíamos entrar. Y la segunda parte, solamente aquellos sacerdotes podían entrar. Y la tercera parte, nomás un sacerdote, el que estaba bien preparado por todo un año. Porque la presencia de Dios, o sea, el Espíritu de Dios estaba en ese lugar. Y también podemos notar que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, porque cuando dice que venían otros pueblos a atacar y se llevaban la arca, decía de que los dioses donde ponían esa arca y los otros dioses que están enseguida, algo sucedía, se derretían, se caían. La presencia de Dios estaba en ese lugar, estaba en el arca, pero no en el hombre. Podemos notar que el Espíritu de Dios no vivía en el cuerpo del hombre. Ahora vamos a poder entender un poquito de qué son las funciones de estos tres elementos. Primero, el cuerpo es el edificio o el templo, y eso lo oímos el domingo por nuestro pastor, que dice que nosotros somos el templo de Dios. Exactamente, es lo que dice allí en 2 de Corintios, y apúntenlo, 2 de Corintios 5:16. Dice que ahí es el edificio, y en 1 de Corintios 6:19 al 20 dice que somos el templo. Y es donde mora el alma y el espíritu, de acuerdo a esos dos versículos. Pero también podemos notar en Gálatas 5:16 al 23 de que el cuerpo, o sea, la carne, que es el cuerpo, también es donde crea los deseos de este mundo. ¿Ok? Entonces, cuando muere una persona, el primer elemento del cuerpo dice que al polvo volverá. ¿Ok? Nada sucede con el cuerpo, ¿verdad? Al polvo volverá. Se termina, hasta ahí. Segundo elemento, escríbalo, es el alma. Eso es lo que yo soy, lo que usted es. Eso es lo que vivirá para siempre. Eso es lo que son los pensamientos y sentimientos y la voluntad. La voluntad es lo que yo voy a hacer. Si yo decido aceptar a Dios o no decido aceptar a Dios. Si yo decido alabar a Dios o no decido alabar a Dios. Si yo voy a hacer esto y sé que es verdad, eso es el alma, lo que yo soy. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando una persona muere con el alma, el segundo elemento? El alma es el que vivirá para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno, por toda la eternidad. De acuerdo a Lucas 16:27, apúntelo, es donde habla de dos almas, el rico y el pobre. El rico donde va al infierno y el pobre donde va al cielo. Y usted puede saber de eso en su casa. Y tal vez más adelante, más después, en otra ocasión, hablaré de estos otros dos elementos. Pero en esta ocasión quiero hablar del elemento del espíritu. Ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la conciencia y el discernimiento y la comunión. El espíritu es la que da la vida al cuerpo. Y es el que quiere conectarse de dónde vino,
que es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Cuando hubo esa separación entre el hombre y Dios, creó un espíritu del hombre para que el hombre pudiera tener vida. Y la mejor manera de poder explicar, estuve pensando durante el día, ¿cómo explico esto para que pueda entender? Lo voy a explicar más adelante, pero visualizarmente, ¿cómo lo puedo hacer? Y me acordé rápidamente, Dios me mostró. Cuando yo conecto, o cuando usted conecta un cargador a la lumbre o al enchufe, tiene una lucecita verde, ¿verdad? Dependiendo de qué cargador, pero vamos a decir una luz verde. Cuando usted quita de eso, la luz todavía sigue prendida por unos cuantos segundos y luego se acaba, ¿sí? Pero se desconectó del verdadero poder. Todavía queda poder poquito adentro para darle vida poquito a eso. Exactamente así es nuestro cuerpo. Se desconectó del poder y todavía hay el Espíritu para darnos poder o vida. Y eso se puede comprobar en Romanos 8:16, que dice, apúntelo, el Espíritu. Y si tienen la Biblia, ábralo por favor, porque esto es tan importante para que usted pueda mirarlo. Romanos 8:16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una vez más, abra su Biblia y cuando mire la Biblia y va a mirar allí espíritu, el primer espíritu, usted va a notar que tiene una E mayúscula. Mírelo, tiene una E mayúscula, porque la E mayúscula está hablando del Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y ahora la espíritu ya no es mayúscula, es minúscula, porque está hablando del espíritu del hombre, de que somos hijos de Dios. El espíritu de uno, cuando no está, cuando no conoce a Dios, cuando no sabe nada de Dios, todavía es el que te da la conciencia. Hoy me robé esto, hoy no debo de matar o no debo de hacer esto. Es que el espíritu del hombre le está diciendo, algo está mal aquí, algo quiero conectarme con el Espíritu de Dios. ¿Ok? Me quiero conectar con el Espíritu de Dios, porque es lo que dice aquí, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ahora vamos a hablar más tocante al espíritu del hombre. Primera de Corintios 2:10 al 11, que fue el que leímos al principio. Dice, pero Dios nos la reveló, abra su Biblia, a nosotros otra vez más por el Espíritu. ¿Puede notar que el Espíritu tiene una letra mayúscula? ¿Sí o no? El que tiene la Biblia. ¿Amén? Sí, tiene una letra mayúscula. Allí está hablando del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu, otra vez, el Espíritu de Dios, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu, con letra chiquita, que es el Espíritu del hombre? Y lo menciona, sino el Espíritu del hombre que está en él. En otras palabras, el Espíritu de Dios sabe todo. Cuando tienes el Espíritu de Dios, vas a sentir y a saber los pensamientos de Dios. Vas a poder alabar, vas a poder orar en el Espíritu, vas a poder discernir que algo está mal, vas a tener una inquietud por hablarle a las almas. Vas a llorar en su presencia. El Espíritu de Dios lo escudriña todo. Amén. Pero dice que el espíritu del hombre, ¿quién
sabe las cosas del hombre, solamente el espíritu del hombre. El espíritu del hombre, cuando uno está sin el espíritu de Dios, el espíritu del hombre solamente está allí para decirte: algo te está faltando, algo te falta, algo te falta, algo te falta. Por eso a veces hay suicidios. Por eso la gente a veces se quita la vida. ¿Por qué? Porque no hay otra solución, porque tienen el espíritu del hombre, no tienen el espíritu de Dios. Por eso a veces hay problemas en nuestras casas, no porque tengamos el espíritu del hombre, pero hay problemas en nuestra casa. Pero si tienes el espíritu del hombre, no vas a salir de esa situación. No hay un consuelo, no hay una revelación. Hay problemas con tu esposo, hay problemas con tu esposa, hay situaciones con tus hijos. Y que dice más adelante, que dice que Dios mandará el consolador. Pero el espíritu del hombre no está conectado al espíritu de Dios. Solamente tienes el espíritu del hombre. Y ahí mismo dice: así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu, ahora letra mayúscula, el espíritu de Dios. Y versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu, letra minúscula, ahora está hablando del espíritu del hombre, del mundo. Me voy a tener ahí. Cuando Pablo estaba hablando aquí a Corintios, le mandaba esta carta a Corintios porque había una iglesia que él había formado como 2 años, o no recuerdo exactamente cuántos años había formado, pero ya había formado una iglesia allí en Corintios. Y a él algo estaba sucediendo en Corintios, que estaba diciendo: oh, tengo que mandarle esto. Le mandó una carta a Corintios porque ellos estaban desordenados, no tenían, estaban haciendo cosas inmundas, no estaban haciendo, y era lo de la iglesia de Corintios. Con eso en mente seguimos lo que viene en el versículo. Dice: y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, espíritu con minúscula, le está diciendo a Corintios, sino el espíritu con mayúscula, el espíritu de Dios, que viene de Dios. ¿Qué te está pasando? Le está diciendo: ¿qué te está pasando? Tú no recibiste el espíritu del hombre, ya recibiste el espíritu de Dios, que viene de Dios, para que sepas lo que Dios nos ha concedido. Y si usted lee ahí en su casa, dice, continúa hablando de tener el espíritu de Dios para saber la mente de Dios. Y está bien interesante ahí, mucho más de espíritu del hombre y espíritu de Dios ahí en ese capítulo. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino el espíritu. Ahora está hablando el espíritu de Dios, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Una vez más le habla a la iglesia de Romanos. Algo está sucediendo ahí en esa iglesia, porque todos debemos de tener el espíritu de Dios, así como aquí todos debemos tener el espíritu de Dios. Pero Pablo otra vez dice: si es que tienes el espíritu de Dios. Y usted lo puede notar que la letra es mayúscula. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, note esto, subráyelo, hágalo highlight, denle una rueda, póngale unos ojitos, algo, porque dice: no es de él. Dice: si usted no tiene, y si es que usted no tiene el espíritu de Dios, no es de él. Ponga eso en mente, porque está bien importante, está bien interesante. Porque en Efesios 1 al 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu, con letra chiquita, que es el espíritu del hombre, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Amen. Estos versículos nos comprueban de que el hombre sin Dios
tiene un espíritu, que el espíritu es del hombre. Pero dice que el espíritu, que si no tienes el espíritu de Dios, no es de Dios. Es lo que dijo también Romanos 8:14. Estos son hijos de Dios, los que tienen el espíritu de Dios. Abra su Biblia, Apocalipsis 13:18. Y si tiene su teléfono enseguida, búsquele ahí la calculadora para probarle algo. Mientras hable su Biblia en Apocalipsis 13:18 y otro, saque la calculadora, por favor. ¿Ok? Dice así: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es nombre de qué? ¿De qué? No oigo. ¿Es número de qué? Hombre. De hombre. El espíritu del hombre, una vez más, es número de hombre. Y su número es 666. ¿Ok? 666. ¿Ya tiene su calculador en el lado? Si no lo tiene, agárralo. Estamos formados de 3 elementos. Pero si volvemos al versículo que leímos en el principio, primera de Tesalonicenses, donde dice que estos 3 tienen que estar incorruptibles. O sea, cuando tienes el Espíritu de Dios, está incorruptible, ¿verdad? Pero si no tienes el Espíritu de Dios, quiere decir que solamente hay 2. Tienen los 3, pero hay 2 que te están deteniendo, que es el cuerpo y la alma. A ver, Sister Diana, your teacher. Si tienes una fracción, son 3 elementos, es uno solo, ¿verdad? Es whole, es a whole, porque todo está ahí. Si tienes los 3, quiere decir que todo está ahí. En una fracción, ¿cómo se hiciera? 3 arriba de 3. 3 over 3. Right? Because it's 3, you have the 3, there's 3. Which is 1. Exactly. 3 over 3 equals 1. Y que dice que Dios es uno solo, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo es uno solo. Los 3 es uno. ¿Ok? Ahora, si no tienes el Espíritu de Dios, tienes que, ¿en qué fracción? ¿Alguien? No. Si no tienes el Espíritu de Dios, ¿cuántos son? 2, ¿qué? 2 arriba de 3. 2/3. Ahora el que tiene la calculadora, divida 2 por 3, porque así lo sacas para sacarlo en décimo. ¿Sí? ¿Cuánto es? 6.666, que es el número del hombre. Amén. Es el número del hombre. Pero Jesús, nuestro Dios, nos menciona antes de su crucifixión que mandaría el Espíritu Santo para que more en nosotros. Después de su crucifixión, ya no más quiere morar en una arca. Ya no más quiere morar solamente en unos cuantos días o instantes, pero ahora quiere morar en la vida de cada uno por siempre. Y el Espíritu Santo, ese es el Espíritu de Dios, que quiere que usted y yo lo tengamos por siempre. Amén. Cuando el Espíritu Santo está sobre mi vida, hay una inquietud. Hay algo que quieres saber más. Quieres hacer más. Y no te detiene nada.
Y te aflige al momento de saber de que aquellos como la iglesia de Roma no quieren tomar el Espíritu de Dios. Siendo los misma iglesia, Pablo le decía: si es que tienes el Espíritu de Dios, porque debes de tenerlo. Es necesario que usted y yo tengamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder ser de Él. Aleluya. Si crees, di un amén. Amén. Y si crees, levanta tus manos y dale un gloria a Dios. Aleluya, aleluya. El Espíritu de vida, el Espíritu de verdad es el que te da la fortaleza. Y Jesús lo hizo en una promesa, pero se cumplió en el día de Pentecostés, en los 120. Y la evidencia de esos 120 era que hablaban en otras lenguas. Aleluya. Aleluya. ¿Qué dice? Que hablaban en otras lenguas. La evidencia cuando hablas en otras lenguas es que tienes el Espíritu de Dios. Pero no solamente ahí se queda. Dice que los demás que estaban alrededor, que venían de otros lugares, dice que pasaban por allí y dice: oh, él está hablando en mi lengua. Ajá. ¿Por qué? Es necesario de que nosotros hablemos la lengua de Dios. Cuando yo le hablo a aquella persona y le dice: ¿sabes qué? Dios quiere hacer más por ti. Dios te quiere levantar. Dios te quiere darte vida eterna. Dios te quiere dar salvación. ¿Estás listo? Eso es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Y Pedro vuelve a recalcar a los que tienen el espíritu del hombre. O sea, a todas aquellas personas que no eran bautizadas. Pedro, ¿qué vamos a hacer? Ay, tengo miedo. ¿Qué voy a hacer ahora que Jesús ya no está aquí? ¿Qué voy a hacer? Tenían el espíritu del hombre hasta ese momento. Pero como Pedro dice: y lleno del espíritu. Aleluya. Y estaba lleno del Espíritu. Y el Espíritu con letra mayúscula, que quiere decir el Espíritu de Dios. Y lleno del Espíritu, y se pone de pie y comienza a decir: bautizados en el nombre, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis aquel espíritu que se había apartado, aquel espíritu que se había separado del hombre, aquel espíritu que nomás quería estar ya en esa caja, ahora quiere vivir en ti. Recibirás el don del Espíritu Santo. Eso es de lo que estoy hablando en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es tan hermoso ese espíritu, hermanos. Aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh Señor Jesús, gracias Señor, gracias, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, déjame decirte, hermanos, de que el Espíritu, tu Espíritu habla porque quiere saber, quiere conectarse de donde se desconectó. Tu Espíritu es el que te dice: es tiempo de levantarte, es tiempo de hacer más. Quiero conectarme a ese Espíritu de Dios, a aquella fuerza. Aleluya. Cuando tienes el Espíritu de Dios, te va a dar fortaleza, te va a dar consuelo, te va a enseñar lo que el hombre no te puede enseñar. Amén. Aleluya. Es tan importante tener el Espíritu de Dios. Hermano, yo te voy a invitar que te pongas de pie. Quiero que te conectes. Conéctate conmigo.
Te pido que pases al altar. No te hinques. Quiero que estés de pie. Porque el Espíritu Santo anda buscando dónde morar. El Espíritu Santo anda buscando dónde morar. Yo voy a pedir que los niños también vengan aquí al frente. All the kids, come over here. Come to the front. Todos los jóvenes. Toda aquella persona que ha estado luchando con el espíritu del hombre y quiere conectarse con el Espíritu de Dios.